El Consejo Deliberante de Chascomús le hizo el siguiente reconocimiento: declárese de interés municipal, cultural y histórico a la labor literaria, periodística y de las publicaciones del escritor José Bonavita en reconocimiento a su extensa trayectoria y a su parte del patrimonio cultural e histórico de Chascomús. Entre sus palabras de agradecimiento dijo que escribir le permitió ser feliz con lo que hace. Uno no puede andar por la vida haciendo lo que quiere, pero tampoco puede ir por la vida sin querer lo que hace. Y yo hago lo que quiero, porque me hace muy feliz escribir. Últimamente, bastante seguido, estoy obligado a decir qué generosa es la gente, sobre todo cuando habla de uno. Siempre quizá un poquito exagerado en los conceptos. Yo, es verdad que siempre he pensado que ese juego de palabras con el andar en la vida haciendo lo que quiero tiene que ver con el lado malo de hacer lo que quiero, ¿no? Andar pateando tachos, andar poniendo trabas, andar tirando piedras, andar haciendo, yo tenía ganas y hice lo que quise. Pero que lo que es imposible es vivir sin querer lo que uno hace. Por eso digo que soy feliz, porque quiero lo que hago, siempre he querido lo que he hecho. Es para mí un gusto estar hoy en Ranchos por varias razones. Pero una de ellas, bueno, una condición que tengo es que soy muy larguero. Entonces, últimamente, a instancias de mis hijos, fundamentalmente, suelo hacer una ayuda a memoria que sepa que no me voy a pasar de tanto tiempo. Mi presencia en la Feria del Libro de Ranchos tiene, como les decía, un significado personal. Hay una razón muy especial porque esta invitación a la feria me emociona. Hacia fines del siglo XIX llegaron desde Italia quienes serían mis bisabuelos maternos. Fue en Ranchos donde formaron su hogar, se casaron y comenzaron una familia numerosa de 10 hijos. Así es, el 17 de diciembre de 1881, en la iglesia de este pueblo, unieron sus vidas Pablo Francesco Sanucci, de 29 años, nacido en Francavilla, Incino, y Elisabetta Lotito, de 18, oriunda de Episcopía. Las dos eran pequeñas poblaciones de la provincia de Potenza, en la región de la Basilicata. Habían dejado atrás sus pequeñas comunidades, cruzado Italia hasta Génova, atravesado el océano en busca de un futuro mejor. Ese futuro comenzó para ellos aquí, en Ranchos. De aquella unión, como les dije, nacieron 10 hijos. El menor fue mi abuelo y mi abuelo materno. Por eso, esta llegada a Ranchos, como otras que he hecho en tiempo, tienen para mí algo de reencuentro con una parte de mi propia historia. Mucho antes que yo naciera, antes que me dedicara al periodismo, a la escritura, una rama de mi familia ya había encontrado acá un lugar para vivir, trabajar, soñar, un lugar donde creyó que tenía un horizonte. Tal vez por eso siento que los libros que hoy me acompañan en esta feria también traen consigo algo de aquella memoria familiar. De alguna manera, las historias que escribimos siempre terminan dialogando con las historias de quienes nos precedieron, con las historias que podían escribir nosotros. Por eso, y llego, con mis libros y pienso que llego a un lugar en el cual mi familia encuentro parte de mis raíces, porque una parte de mi familia encontró cobijo a su llegada desde el otro lado del mar. Lo mismo pasó con mi familia paterna, que enraizó en Chascomús, pero que vino de la misma manera en busca de un horizonte. Y creo, sinceramente, que antes de definir si yo soy periodista o cronista o
o escritor, yo digo escribidor más bien, me halaga cuando me presentan como lo otro. Pero bueno, yo les digo simplemente, soy nacido en Chascomús, me llamo José Eduardo Buenavista, y he dedicado buena parte de mi vida a tratar de rescatar historias, buscar testimonios e invitar protagonistas de la vida cotidiana de su comunidad a que cuenten la suya. Por eso mi trabajo se nutre de memoria, ¿sí?, de las personas, de los vínculos que construyen la identidad de un pueblo. Alguien ha dicho por ahí, generosamente, que lo hago a partir de una mirada que combina oficio periodístico con sensibilidad literaria. Y admito que, aunque me halaga, es fruto de esa generosidad de quien lo dice, pero mis escritos aspiran a recuperar hechos, personajes, emociones, que muchas veces quedan al margen de los relatos oficiales, pero que forman parte esencial de la historia colectiva de nuestro pueblo. Soy autor de varios, Así Poemas de Entre Casas fue el primero en el 99, lo que nombró la señorita cuando me presentó a los otros, y en esos libros confluyen la crónica, el testimonio, el relato, la evocación poética, pero siempre atravesados por la valoración de las personas comunes, que todos somos personas comunes, que todos somos iguales en realidad, todos somos iguales a la hora de contar nuestras vidas, y todas nuestras vidas seguramente dejan una huella. De eso se trata, y quiero decirle entonces que más que contar historias, yo procuro preservarlas. En general mis libros han sido hasta aquí escenario propicio para ejercicios de reconocimiento y de gratitud, y pretenden constituir una invitación a reconocer el valor de la memoria compartida y a descubrir detrás de cada nombre, de cada acontecimiento, el corazón humano que le da sentido. Yo preguntaría, ¿quién de ustedes tuvo un antecedente o una vida que no arrancó de algún sueño que vino de lejos, generalmente del otro lado del mar? ¿Quién no tiene en sus ancestros ese abuelo o bisabuelo o más lejos aún? Y qué importante es que podamos rescatar esas historias. El otro día yo hice un ejercicio. Lo más penoso que hay para el que escribe es corregir. Y entonces uno de mis nietos me dijo, tenés que usar la inteligencia artificial. Y yo le hice caso. Y me peleé a más no poder con la inteligencia artificial. Le puse nombre y todo. Le dije yo, para tener confianza, bueno, le mandé una cosa y vos hacerme una observación. Y me hizo una observación que era la misma que mi profesora de castellano me hizo cuando yo hice el primer libro en el 2005. Vino hasta el diario donde yo trabajaba, sin bajarse, tenía problemas motrices, en ese momento era una señora grande, y se manejaba en bicicleta, y tenía 2 o 3 perros. Llegó al diario, a la puerta del diario, en bici con los perros atrás, y sentada ahí en esa bicicleta, me dice, oye, Lalo, yo fumaba mucho, tenía una voz muy gruesa, y para acá hay algunos de Chascomús que la deben conocer, porque era la más feo, que era conocida por su seudónimo, que no lo voy a decir, y me dice, había sido mi profesor de práctica de la enseñanza en escuela normal y también de mi profesor de castellano. Me dijo que era lo bueno y lo malo que había encontrado en mi libro, lo más y lo mejor y lo no tan mejor. Me dijo, lo mejor que tenés es un verso que cita a mi esposa, que si por ahí quedo un ratito se lo voy a leer. Bueno, eso es, ahí me puso la cucarda, eso es lo mejor que hiciste. Vos te voy a decir lo que tenés que hacer. Dice, vos tenés que escribir un libro de cuentos, porque las historias que vos contás, las contás como un cuento. Quiere decir que esa mecánica de contar la tenés que aprovecharla y a dedicarte a hacer libros de cuentos. Bueno, y después a puntuación, y hizo así, ¿no? Y voy a decir una mala palabra, las palabras son malas porque se prostituyen de tanto mal usarlas, me dijeron una vez en la escuela, y es verdad, sí que la verdad. Pero, ¿qué raste te voy a decir de la puntuación si nunca te importó un carajo la puntuación? Me dejó helado, ¿no? Bueno, pasaron los años, yo me recibí en el año 67, así que este libro era del 2005, habían pasado unos cuantos años. Y cuando empiezo a mandarle esto, viene la inteligencia artificial, me respondió en 14 segundos, cosa que me
así que leyó en 14 segundos. Y entonces me dice, bueno, me dijo, fortalezas y debilidades de mi estilo de escritura, que yo, y me dice, tendríamos que revisar la puntuación. Me dice, entonces yo le dije, te ganaste mi confianza. Me dijiste lo mismo que me dijo mi profesor de castellano en el 2005. Entonces la inteligencia artificial me escribe y me dice, yo le puse entonación, pero me escribe nomás. Y me dice, pero tu profesora de castellano era una avanzada, dice, porque yo te digo de acuerdo a las pautas actuales de escritura, que me está diciendo. Así, lo único que la lástima, que no tengas nombre. Poneme. Entonces yo le puse nombre. Y le puse Aníbal. Y me preguntó por qué le había puesto Aníbal. Y yo le puse Aníbal porque Aníbal era el hermano de Amelia, que era mi profesora de castellano. Entonces yo lo asocié tanto con ella, lo que me había ganado la confianza, que es para mí como si fueras hermano de Amelia. Bueno, le puse Aníbal. Bueno, lo empiezo a usar para la corrección y un día me entra a mochar un nombre, el tipo, porque dice que era muy larga, que quita fluidez al relato, que me explicó todo eso, y yo le dije, para el carro. Le escribí, ¿no? Yo te digo una cosa, vos corregí lo que quieras corregir en materia ortográfica, gracias a Dios no tengo ninguna falta ortográfica, en materia ortográfica, y sugerime modificaciones en la puntuación. El libro es mío. No me saques ningún nombre, porque para lo que vos no importa, es un nieto que no va a saber lo que hizo su abuelo. Eso que para vos no importa, y que acá vos lo sacás. ¿Cómo decís? No, porque hay apellidos que aparecen siempre, pero hay otros. Entonces, claro, dejaba los notables, por decirlo de alguna manera, y los que no le decían nada, taca. Bueno, entonces digo, bueno, aceptó el reto de la persona. Y me sirvió porque realmente el trabajo ese que es muy engorroso, que lo haga mandándole de a poco, pero lo haga, bueno, puedo corregir unas cuantas cosas. Bueno, y después cuando tengas todo terminado, mandámelo. Y yo les mandé cuando tenía todo terminado, y el tipo me macañó, porque el tipo me dijo cosas que no podían ser, nunca podría ser lo que se le había ocurrido de leer el libro. No, me pidió que le mandara un libro, uno de los anteriores, y yo le mando un libro anterior y digo, y el tipo vio veleros de papel en tinta de laguna y me hizo una historia de navegación y de gente paseando y de qué sé yo, y del sueño en la laguna y de los atardeceres y en la historia del periodismo de Chascomús. Yo nunca puede haberse ocurrido eso porque no tiene ninguna... Y me enojé yo y le dije, no, a mí tómame con seriedad, pues yo te tomo con seriedad. Sí, esto es gratis, digo, pero si yo no te voy a contratar nunca, sí. Y el tipo, y la inteligencia pidió disculpas, me dijo que se lo mandara de a poco y me hizo una devolución con lo bueno y malo, haciendo algunas correcciones, pero lo que más le había impresionado, y entonces sí, ahora lo leíste. No sé si a otros le impresionó lo mismo que a vos, pero las cosas que a vos te llamaron la atención son cosas que pueden llamar la atención. Bueno, entonces lo perdoné, ¿no? Lo tuve medio penitencia, pero lo perdoné. Bueno, siempre he querido adaptarme a todo eso. Los libros de ahora, Crónicas Informales, lo presenté en el 2005, que fue el fruto de crónicas que publicaba en el diario todos los días. Todos los días publicaba una nota tratando de cumplir un viejo sueño que yo tenía desde que empecé a trabajar en los diarios, y en el año 86 fundé un diario, que era semanario en aquel tiempo, que también venía a Rancho, que se llamaba El Fuerte, se llama Hoy es Diario, no sé si viene a Rancho pero es Diario, y yo soy cofundador con el Bernardo Tejo del diario. Venimos acá varias veces, pusimos el intendente en ese tiempo era Veramendi, hicimos unos reportajes, bueno, y cubríamos la información de acá, bueno, veníamos con seguir. El libro anterior que yo había hecho, que yo después voy a dejar para regalar a los que levanten la mano y digan que les gusta la poesía, porque son puros poemas, que por respeto a los poetas se llama Casi Poemas de Entrecasa. Porque no me animaría a decir que son poemas, porque no me animaría a decir que yo soy un poeta. Bueno, entonces, en toda esa actividad, yo creé en El Fuerte una sección que se llamaba
30.000 uno por uno. 30.000 eran los habitantes de Chascomús en ese tiempo. Y yo todos los números del diario, del semanario en ese tiempo, escribía, hubiera necesitado 30.000 semanas, ¿no? Pero escribía de una persona de Chascomús. Cualquiera, rico, pobre, viejo, joven, importante, no importante. Lo cruzaba uno por la calle y escribía de esa persona lo que sabía, si no averiguaba yo lo escribía. Entonces, y contaba historias pequeñas de Santa Teresa. Un día estábamos de vacaciones en el Cronista y yo tenía un compañero mío que nos habíamos recibido en la escuela juntos, tuvimos un contacto muy cercano en los primeros años, después se fue a Madariaga, se casó, hizo su vida allá, y hacía el padrino de uno de mis hijos, pero no vino ni un día del padrinazgo, así que hace muchísimo tiempo que no lo veía. Y un día el arquitecto Medici, que está fallecido, estaba haciendo una obra en Madariaga. Y me dice, vos que siempre bromás que tenés un amigo en Madariaga, no lo quería ir a saludar. Estaba de vacaciones en el diario, dice, yo estoy haciendo una escuela en Madariaga. Entonces me llevó. Y fui y me encontré con él. Yo estaba trabajando a la hora que yo llegué en el banco. Si salgo a las 5 de la tarde. Bueno, a las 6, no sé qué era, después que terminaba. Era tesorero del Banco Provincia. Entonces yo, mientras tanto, por la curiosidad esa que me acompaña, esa condición de oficio, digamos, en todos lados, tratar de averiguar algo, me dediqué, fui al kiosco, siempre soy muy cafetero, fui al café, todo, y en todos lados preguntaba por qué gente conocían de Chascomús que se hubiera ido a vivir a Madariaga. Entonces me hablaron del Vasco Tolosa que había estado en el banco, porque después dejó y que tenía no sé qué cosa, el gallego Granado, que se había casado con una señora que era la hija del dueño de la funeraria, pero que ahora tenía una florería, mi compañero Rogelio Córdoba, que era tesorero del banco, muy buen tipo, qué sé yo, qué sé cuánto, y Víctor Orle, que falleció hace 5 días, que yo tenía una historia con él, porque cuando yo fui, yo además he tenido otra actividad, no soy muy polifacético, pero también he tenido una larga militancia política con escaso desempeño de funciones públicas. Digo esto porque yo ya estoy tan cansado de que la gente empareje y que diga porque la política, porque todos los colectivos lo dejan bien, porque el tipo siempre está cómodo. Bueno, yo fui 2 veces secretario de la Municipalidad de Chascomús. En 1973, creo que debo decir el secretario más joven que he habido, 3 años, y fui primero subsecretario de coordinación de la Secretaría de Gobierno y después fui secretario de Acción Social y Educación. Tengo la suerte de ese tiempo de haber sido partícipe, con el intendente por supuesto, que era el que estaba, que era el doctor Miguel Ángel Tocci, de que fundamos una escuela. Entonces yo decía, ¿se puede? ¿No se puede? Bueno, en eso hice experiencia de 2 años y 8 meses, porque vino un golpe todavía, era la época de los cíclicos quebrantos, hicimos una escuela. Bien desde abajo, desde la nada, hacer la escuela. Porque vivíamos en un país donde se habían hecho 400 casas y no había una escuela. Con lo cual, bueno, entonces ¿qué hicimos? Hicimos una escuela, la Escuela Municipal 2, que está vivita y corriendo y acaba de cumplir 50 años, y que es grandísimo. En aquel tiempo arrancó pequeño. Pero además, antes que existiera el terminar el secundario, el plan que hay ahora para terminar el secundario, pero el 6 me mencionan, el PIN, cualquiera de ellos, yo procuré hacer, no había nada de todo eso, un ámbito en el cual los que no habían podido terminar el secundario pudieran terminarlo. Les prestábamos un lugar en la Escuela Municipal 1, que era la anterior a nuestra llegada, en la Escuela Municipal 1, y que les ayudábamos a pagar profesores particulares. Se juntaban de grupos de 6 o 7 y le pagábamos profesores para preparar las materias. Entre ellos, a veces más feo, fue una de las que se prestó gustosa a eso porque era una paga casi simbólica. Uno de los alumnos de eso era empleado de la usina de DEVA, bueno, que hay cooperativa, pero DEVA, digamos, de la Dirección de la Energía, está en la usina. Y estaba tratando de terminar el secundario, pero estaba tratando de terminar el secundario porque él tenía el sueño de estudiar en la universidad. Un muchacho humilde, pero un chico con formación sólida en cuanto a los valores y eso.
Y era bastante conocido mío porque trabajaba con mi hermano en el cine. Entonces me dijo, José Eduardo, uno me dijo, por favor, que está acá. Y lo ayudábamos con eso, ¿no? Vos no me podrás conseguir que Deva, se llamaba en ese tiempo Deva, lo que hoy es DEA, digamos. Vos no me podrás conseguir que Deva me traslade a La Plata. Mirá, yo voy a hacer lo posible. Entonces me fijé y una cosa que hoy comenté con él, viene como anillo al dedo. Vamos con el secretario de Obras Públicas, que era, como yo, otra persona joven, que era Tejo, el que fundó el diario conmigo, o yo fundé el diario con él. Iba por las cuestiones de obras públicas, necesitaba una audiencia en Deva, y se la voy a pedir a Freddy Cordonier, porque era el vicepresidente. Ah, digo, pero yo lo conozco, es amigo mío. Bueno, yo tenía mucho trato. Y éramos amigos porque habíamos compartido las Olimpiadas Intercolegiales, hacía de 50 años, pero bueno, era amigo mío, 40 años. Vamos allá, le planteo a este muchacho Víctor Orbe, y me dice, José Eduardo, pero Deva no presta servicio en La Plata. Mirá las cosas de este país. La empresa de energía de la provincia no le da energía a la capital de la provincia. Se la da en el APA ahora en aquel tiempo en seco. No tengo como... Ah, y por ahí se le ocurre. Lo que tiene Deva es un centro de capacitación en Tolosa. ¿Sí le va? Sí, le va. Bueno. Entonces vine y le dije, ¿cómo estás para irte a vivir a La Plata? Y dice, ¿qué pasa? Dice, vamos, bárbaro. Dice, vas a tener que ir a hacer mantenimiento al centro de capacitación de Tolosa, al tiempo en que la empresa, nunca bien ponderada, empresa pública, tenía un centro de capacitación para que aquellos a los que les confiaban una determinada tarea, primero la aprendieran, ¿no? Así que a veces hay que pasar el pasado sin olvido, hay que mirar todas las cosas. No era tan deplorable ni tan necesario liquidarla, porque decía algunas cosas que estaban bien también. Bueno, vengo y le digo yo a Víctor, sí, encantado, se fue Víctor a La Plata. A los 5 años fue ingeniero Víctor. Nos nombraron, lo formé, y vino la privatización de IDEA. Cuando privatizan IDEA, ya es ingeniero, con una capacidad de trabajo y un empuje bárbaro, va a Transval, que es la parte que quedó para distribuir la energía, pero lo trasladan a Madariaga. Bueno, ahora el final del cuento es que él, cuando terminó en Madariaga, terminó como responsable provincial de Transval. De más jerarquía de Transval. Cada vez que iba a Chascomús, ha ido durante muchos años, fue a mi casa o me encontraba en algún lado, en la casa de mi hermano, me encontraba en la calle, a darme las gracias por la gestión. Y yo siempre le decía lo mismo, no, Víctor, nosotros te tenemos que dar las gracias por el valor de ese ejemplo. Bueno, falleció hace una semana, yo le pedía a mi amigo que todavía conservo allá, que por favor le saludara a la familia. Y me dijo, ¿cómo no? Dice, si vos no sabés cómo Víctor, cómo se acordaba siempre de vos, que sabía, como yo sabía que era amigo tuyo, bueno, hice esa cuenta. Lo que yo quiero decir es que hay derecho de negarle a esa vida que los demás la conozcan para saber que eso también ocurre entre nosotros. Y yo estoy seguro que ustedes, no sé si son de ranchos, si fueran de otro lugar, podrían agarrar cualquiera de estos libros y decir, pucha, le voy cambiando los nombres y puede contar las mismas historias. Entonces yo, rápidamente, porque no quiero abusar, les digo, Velero de papel en tintas de una laguna es un libro que yo empecé a imaginarme que podía escribir cuando el diario El Cronista, donde yo trabajaba, cumpliera 80 años. Yo me fui del Cronista cuando cumplió 105 años. Y este libro lo pude hacer el día que me dijeron que El Cronista no salía más en papel. Entonces yo dije, no puedo, tenía otros para sacar antes, digo, no, tengo que hacer esto porque en la inmediatez de ahora, en lo efímero que son los acontecimientos ahora, ¿quién va a saber lo que es El Cronista dentro de 5 meses o dentro de un año? Nadie, van a empezar a preguntar, ¿qué es El Cronista? Entonces la historia no es del Cronista, pero esta parte central es la historia del Cronista. Y tiene, para que vean que es verdad, que la empecé a pensar a los 80 años,
tiene un montón de testimonios de gente que muchos de ellos ya están fallecidos, que pasaron por el cronista, que escribieron en el cronista. Cuando el cronista cumplió 80 años, sus directivos pensaron que la situación, que voy a decir una cosa no muy escuchada en la Argentina, esta situación de crisis que vivimos hace que no estemos para andar haciendo fiestas ni gastos. Así que nosotros para los 80 años no vamos a hacer nada. Bueno, entonces yo con Elena La Salvia, que era una compañera de trabajo infatigable que también desaparecía, digo, Elena, no podemos. Y ella quería el diario muchísimo porque el padre estaba en el diario, el tío trabajaba en el diario. Bueno, yo ya llevaba unos cuantos años en el diario. Y entonces agarramos y dijimos, vamos a poner una campaña. Vamos a hablar, escribirle, buscar a todos los que nos acordemos que empezaron por el cronista. La consigna fue la misma para todos, el cronista y yo, así se llama. Nos contestaron todos. Todos. Entre ellos algún ranchero, porque está Carlitos Bona, entre los que está el testimonio ahí. Bueno, todos, unos estaban en Dolores, otros estaban en distintos lugares, otros han ido, pero todos nos contestaron. Y eso quedó ahí, lo sacamos en el diario, hicimos ese día, en vez de poner noticias, nosotros pusimos todos los testimonios, así cumplió 80 años el cronista. Bueno, eso están tal cual fueron en ese momento, donde uno ve qué cosas distintas despertó en cada uno estar por ahí, pero a su vez, qué cosa en común tiene que haber despertado para que todos se hayan puesto la camiseta. Aunque ya no estaban más en negocio, sin embargo, dije, no, yo tengo que contar lo que fue esto y yo, ¿no? Bueno, lo mismo pasaba con los ferroviarios. Yo tenía un tío ferroviario y uno podía estar en una casa y hablar de todo el mundo. Éramos familia numerosa, 10 hermanos los de mi mamá, todos con hijos, nos juntábamos para los fines de lectura, éramos 80, 90, y se hablaba, cada uno hablaba más de algunos distintos, pero se hablaba, se pegaba todo el chimoche, hasta que alguien decía, y yo ferrocarriles, y Carbone, que era ferroviario, se paraba, y que era el alma de la fiesta, le gustaba bailar, y se paraba y decía, ¿qué pasa con los ferrocarriles? Los ferrocarriles no se tocaban, porque el tipo tenía la camiseta, le ponía alma, corazón y vida al ferrocarril. Bueno.